Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que probablemente todos hemos sentido, la anatomía de nuestra desconexión moderna. O sea, vamos a desarmar pieza por pieza esa mecánica psicológica y evolutiva detrás del aislamiento, de ese agotamiento emocional en nuestras relaciones y, seamos honestos, de esa ansiedad existencial que parece estar flotando en todas partes. Vamos a entender por qué, aunque estamos literalmente más conectados que nunca en la historia, tantas veces nos sentimos tan solos. Así que arranquemos. Y para empezar, quiero tirar sobre la mesa esta pregunta que golpea bastante fuerte. ¿Somos realmente los habitantes conscientes de nuestra realidad o nos hemos convertido en los community managers de nuestro propio simulacro? Piénsenlo un segundo. La urgencia por mostrar una vida perfecta y envidiable nos está atrofiando la capacidad de simplemente ser. Es una de esas preguntas que nos obliga a mirarnos al espejo y ponernos vulnerables de entrada. Lo que nos lleva directo a otra reflexión igual de pesada. Muchas veces creemos que somos súper maduros porque ya no nos alteramos, porque evitamos el drama a toda costa. Pero, ¿realmente hemos ganado control emocional? ¿O será que nuestro cinismo y ese agotamiento constante son solo un mecanismo de defensa? Quizá hemos anestesiado tanto el síntoma solo para poder sobrevivir a este enredo de relaciones modernas que ya ni siquiera sabemos distinguir entre tener verdadera paz mental y el simple vacío de la desconexión. Bueno, pasemos a la primera parte, el laberinto del autoconocimiento. Vamos a ver cómo funciona nuestra mente por dentro. Y aquí nos topamos con un concepto de la psicología junguiana que la verdad es alucinante, la hiperclaridad defensiva. Seguro conocen a alguien, o a lo mejor les pasa a ustedes mismos, que puede explicar con un nivel de detalle increíble por qué sufre, de dónde viene su trauma exacto y qué patrón tóxico repite. Tienen el diagnóstico perfecto. Pero ojo, el problema acá no es que estén confundidos, sino que hay un exceso de comprensión racional sin ninguna implicación emocional real. Es como si el intelecto fuera una linterna gigante que nos encandila para que no veamos el precipicio por el que en realidad tenemos que saltar. Básicamente, convertimos nuestra propia herida en un objeto de estudio superintelectual para no tener que sentirla. Y ahí radica la diferencia monumental en cualquier proceso de sanación. Entender es, en el fondo, colonizar nuestro inconsciente con conceptos brillantes. Nos da la falsa ilusión de que estamos cambiando, pero el corazón sigue estancado en el mismo lugar de siempre. Ahora, integrar es otra historia. Integrar significa aguantar el silencio. Es darnos el permiso de no tener las palabras perfectas y simplemente habitar la emoción en el cuerpo, que es lo que de verdad necesitamos hacer para sanar. Ahora bien, esta hiperclaridad casi siempre funciona como un escudo para esconder algo mucho más profundo, como el apego ansioso. Sabemos que cuando alguien recibe un cuidado inconsistente durante la infancia, de adulto desarrolla una hipervigilancia en sus relaciones. Hay un deseo brutal de intimidad. Sí, pero el sistema nervioso está con las alarmas encendidas todo el tiempo. Por eso, en nuestro mundo digital de hoy, si alguien no responde un mensaje rápido, la mente no dice, seguro está ocupado, sino que lo procesa automáticamente como un rechazo catastrófico y definitivo. Pasemos a la sección 2, la matemática del amor. Aquí es donde el deseo choca con la realidad de las citas. 750. Ese es el número asombroso de perfiles que, en promedio, están disponibles para nosotros en una aplicación de citas, en una zona específica, durante un año entero. Visto así, parece una abundancia de oportunidades casi infinita, ¿verdad? Pero cuando empezamos a filtrar esto como si fuera un embudo de ventas, la cosa se pone un poco más oscura. De esos 750 perfiles, resulta que solo 225 son realmente compatibles para intentar un primer contacto. A partir de ahí, si quitamos la falta de interés, el famosísimo ghosting, o simplemente que la charla no fluye, caemos a solo 17 primeras citas. Y al final de todo este desgaste, estadísticamente hablando, solo queda una sola persona con la que llegamos a un cuarto encuentro. Así funciona la economía emocional moderna, amigos. Tenemos esta libertad líquida con tantas opciones que nos crea la ilusión de que siempre hay alguien mejor a un clic de distancia. ¿Y qué provoca eso? Un estado permanente de falta de compromiso, donde la verdad, nadie quiere invertir energía de verdad. Y esto nos lleva a la sección 3, la respiración de la amistad. Porque claro, cuando el romance nos agota, corremos hacia los amigos. Pero la amistad tampoco es perfecta. Según la teoría del ritmo relacional de Dock,
Una amistad no es una línea recta donde la intensidad siempre está al máximo. Es más bien como respirar. O sea, inhalamos cercanía y exhalamos distancia. Pasamos por etapas donde hablamos todos los días, y luego vienen esos retiros súper necesarios por saturación social o porque la vida se cruza. El vínculo entra en una especie de estado latente. Está en pausa pero intacto, hasta que se da un reencuentro natural. Entender esta fluctuación es clave, porque es el síntoma de una amistad completamente sana que simplemente necesita un descanso. El problema es cuando cruzamos la línea y esa distancia ya no es sana, y ahí es donde entra la disolución pasiva. A diferencia de tomarse un respiro natural, esto pasa cuando el vínculo se evapora sin ningún conflicto previo, simplemente porque alguien deja de cumplir con el contrato emocional mínimo. Ya saben, dejar de mandar ese mensajito ocasional para saber cómo está el otro. Cuando ese esfuerzo básico desaparece por completo, nuestro cerebro no lo procesa como una pausa, lo interpreta como un abandono real, y eso dispara unos procesos de duelo silenciosos que duelen muchísimo. Avancemos a la sección 4. Biología de la soledad. Vamos a ver por qué ese dolor emocional se siente tan físico. Si lo miramos desde la biología evolutiva, nosotros los Homo sapiens somos una especie ultrasocial. Evolucionamos en tribus pequeñas, de entre 30 y 150 personas, donde quedar excluido del grupo significaba literalmente la muerte. Por eso nuestro cerebro evolucionó para registrar el rechazo social utilizando exactamente los mismos circuitos que procesan el dolor físico. Es una locura. Estamos programados desde la cuna para regular nuestro sistema nervioso a través del contacto con otros. Pero, irónicamente, el estilo de vida moderno nos empuja todo el tiempo hacia la hiperindividualidad, creando una tensión constante y agotadora entre lo que nuestra biología necesita y la independencia que la sociedad nos exige. Lo que nos conecta perfectamente con la sección 5, los límites de la empatía, un verdadero dilema en la era de la información. Aquí nos enfrentamos a un fenómeno psicológico increíble conocido como el colapso de la compasión. Pasa lo siguiente. Nosotros venimos con una empatía parroquial, diseñada evolutivamente para preocuparnos por nuestra pequeña tribu. Entonces, cuando abrimos las noticias y nos bombardean con el sufrimiento de 8.000 millones de personas en todo el planeta, nuestro cerebro simplemente hace cortocircuito, no puede procesarlo. Y ojo, tratar de absorber todo ese dolor global no nos hace mejores personas. De hecho, nos arrastra hacia un agotamiento empático brutal y nos paraliza. Literalmente, la mente apaga el interruptor de la sensibilidad como un mecanismo de supervivencia para proteger nuestra cordura. Y claro, este no es un debate nuevo. Los filósofos llevan siglos dándose de topes con esto. ¿Se puede alcanzar la felicidad desconectándose del dolor ajeno? Tenemos 3 posturas históricas fascinantes. Aristóteles decía que ni de broma, que la felicidad o eudaimonía es un proyecto comunitario, sin los demás no hay plenitud. Rousseau, por su parte, argumentaba que sentir lástima y conectar con el dolor del otro es la base misma de lo que nos hace humanos. Pero del otro lado del ring tenemos a Nietzsche, que desconfiaba muchísimo de esta compasión universal. Él pensaba que andar absorbiendo el dolor de todo el mundo inhibe nuestra propia fuerza vital y nos impide afirmarnos como individuos. Es un choque de ideas espectacular, que si lo piensan, sigue súper vigente hoy en día. Entramos en la recta final con la sección 6, funcionalidad frente a plenitud. Vamos a ver cómo armar este rompecabezas. Con todo este peso biológico y filosófico encima, es vital marcar la diferencia entre ser una persona funcional y ser alguien pleno. Hoy en día, ser funcional es el requisito mínimo indispensable. Poner límites, proteger la salud mental de la avalancha de información y básicamente sobrevivir al agotamiento. Pero atención acá, ser funcional es el piso, no el techo. Alcanzar la verdadera plenitud requiere ir un paso más allá. Requiere que desde esa funcionalidad y esa calma nos animemos a tender puentes de nuevo para crear relaciones con propósito y profundas, cuidando activamente de lo que podríamos llamar nuestro propio metro cuadrado. Y de todo este análisis, quiero que se queden con esta idea brillante de las fuentes que revisamos. Estamos cableados para tribus, no para la humanidad entera. Es una metáfora perfecta. Piensen en la empatía y la conexión humana como si fueran una fogata. Si la hacemos muy pequeña, no va a calentar a nadie y nos vamos a quedar congelados y aislados. Pero si intentamos hacerla pero tan gigantesca como para abarcar el sufrimiento de todo el planeta, lo único que vamos a lograr es incendiar nuestra propia estabilidad emocional. El secreto, la clave de todo esto, es encontrar el tamaño exacto del fuego. Así que, para despedirnos, les dejo esta pregunta.
que es verdaderamente el gran dilema moral de nuestra época. Sabiendo cómo funciona nuestra mente, cómo nos apegamos y cuáles son nuestros límites biológicos, ¿cuánto del dolor del mundo debemos cargar sobre nuestros hombros para seguir siendo humanos sin que eso nos cueste nuestra propia funcionalidad y bienestar? Es para quedarse pensándolo un buen rato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y sigamos cuestionando todo lo que nos rodea. Hasta la próxima.